gestoras de la Alianza DeepTech. Nuestro propósito, para quienes no nos conocen, es impulsar el desarrollo de startups de base científica y tecnológica en Colombia, y promover que nos podamos convertir como país en el kilómetro cuadrado más biorrentable y biosostenible del planeta. Por eso nos da mucha ilusión poder ser anfitriones de este webinar, que hace parte de las actividades de networking de la Alianza, en donde vamos a abordar una de las verticales más importantes que se ha identificado como eje estratégico de Colombia, que es la vertical de salud. Entonces, nos acompañan hoy unos invitados muy especiales. Vamos a tener como moderadora a Andrea Bedoya, que es una persona que tiene toda la trayectoria en los temas de biotecnología. Actualmente trabaja en Bogotá Bio, una de las iniciativas más importantes de Colombia, que busca generar soberanía sanitaria en la producción de vacunas, entre otros. Entonces, pues permítanme darle la bienvenida a Andrea para que pueda presentar al resto de los panelistas, y muchas gracias a todos por acompañarnos desde esta mañana. Adelante, Andre, el escenario es tuyo. Hola Claudia, participantes, buenos días. Pues es un gusto para mí acompañarlos el día de hoy, pues acá desde este escenario que nos abre la Alianza DeepTech. Como les mencionaba Claudia, pues uno de los puntos más importantes en toda la parte de emprendimiento y sobre todo en el desarrollo de nuevas o de medicamentos innovadores, pues tiene que ver justamente con la parte de biotecnología farmacéutica. La biotecnología farmacéutica es una ciencia que inició hace aproximadamente 50 años. Hace 20 años, 25, tenemos productos en el mercado. El primero de ellos pues fue justamente la insulina, que es básica para nosotros, y posteriormente pues han ido saliendo otro tipo de medicamentos biotecnológicos que se convierten en esa base de ese mercado de alto costo innovador que tenemos actualmente a disposición. Esto pues ha ido por generaciones. La primera generación fueron esas moléculas sencillas que fueron las proteínas recombinantes como la insulina. Posteriormente los anticuerpos monoclonales desnudos como el rituximab o el adalimumab, entre otros. Y ahora tenemos ya anticuerpos de tercera, cuarta, quinta, hasta sexta generación, como lo que tenemos ahora con las terapias avanzadas. Obviamente, a medida que estos avances científicos van, digamos, complejizándose, tenemos también una necesidad de ir recorriendo aspectos regulatorios y bioéticos para permitir la aplicación de este tipo de medicinas que ya en sus últimos estadios o en lo que tenemos en ciencia de frontera es una medicina prácticamente personalizada. En ese orden de ideas, pues este proyecto de ley nos abre esa puerta a discutir pues cuál es la importancia de la regulación, por qué es importante caminar de la mano de la regulación justamente para que esto pueda llegar al paciente garantizando la calidad, la seguridad y la eficacia de este tipo de medicamentos tan complejos, tan innovadores y de última generación. Entonces me acompañan hoy pues Rocío Parra. Rocío Parra es ella es Rocío, mejor introdúcete tú para que les cuentes a los demás pues, qué es lo que haces, cuál es tu trayectoria y pues básicamente pues es nuestra experta y ha estado al frente de esta ponencia, de este proyecto de ley, junto con el equipo del Senado. Gracias, Andre, y gracias al equipo de Mente X por este espacio. Bueno, yo soy bacterióloga y durante mi experiencia básicamente he trabajado en el área de medicina transfusional y en diferentes eslabones de esta cadena de valor, es decir, he trabajado en los bancos de sangre, desde la producción, desde el uso racional de la sangre, en el INVIMA, haciendo inspección a bancos de sangre y a centros de investigación.
en el Ministerio de Salud, también en la Dirección de Medicamentos, justamente en las políticas públicas relacionadas con donación, con transfusión, con órganos y con todas estas terapias innovadoras, muchas de ellas que se generan a partir de materiales biológicos humanos. Durante los últimos años estuve integrada a un proyecto que es el de producción de medicamentos hemoderivados en Colombia a partir de plasma local. Allí, bueno, una experiencia maravillosa, un proyecto de mucha ilusión para todos los que estamos vinculados a esto y que tenemos esa gran ilusión de ver a Colombia incursionar en economías de alto valor, y no solo por la parte económica, que por supuesto que es muy importante, sino por la parte social, porque esto nos brinda a los profesionales otras oportunidades y porque brinda a la población la posibilidad de tener acceso a estos tratamientos de manera sostenible. Hace 3 meses terminé mi relación con este proyecto y he iniciado entonces una nueva compañía que se llama Celaris, donde soy la gerente general y que tenemos como propósito justamente ayudar a fortalecer este ecosistema de los productos biológicos y biotecnológicos para mejorar el acceso a estas tecnologías en nuestro sistema de salud. Desde el proyecto de ley, lo que les puedo decir es que surge de una conversación con el senador y el equipo, la UTL, donde pues el senador, por su profesión como químico farmacéutico, entiende todo este contexto de la industria y de la necesidad de tener este tipo de industrias en Colombia y de la dificultad que representa no tener una regulación o no tener esa apertura para que haya una regulación, y a partir de ahí pues nos solicita que hagamos un acompañamiento. Gracias, Rocío. Bueno, igualmente en el panel nos acompaña Ingrid. Ingrid pues está representando a una institución bastante importante acá en la ciudad de Bogotá, que es el IDBIS, el Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología y Salud, quien es pionero en este momento en el tema de terapias avanzadas, y pues es uno de los principales stakeholders de este tipo de iniciativas. Ingrid, bienvenida, preséntate, cuéntanos tu trayectoria y de lo que vamos a hablar. Bueno, buenos días. Yo soy también bacterióloga, al igual que Rocío. Soy magíster en genética, tengo un doctorado en inmunología y bueno, en mi trayectoria he trabajado principalmente con terapia celular. Inicié investigación básica con células embrionarias, pero de origen animal. Luego ya empecé a trabajar con células estromales mesenquimales derivadas de médula ósea, ya es para haciendo investigación. Y bueno, en el instituto que estuve trabajando también ya se había empezado a hacer terapia en pacientes, sobre todo aquellos con patologías óseas. Y bueno, ya aquí cuando llegué al IDBIS, el Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud, empecé a liderar la unidad de ingeniería de tejidos. Nosotros aquí en el instituto, pues somos un instituto que desarrolla terapias avanzadas. Estas terapias están enfocadas pues en diferentes líneas. Tenemos terapia génica, tenemos terapia celular. En la terapia celular manejamos células estromales mesenquimales derivadas de la gelatina de Wharton. Al momento el instituto tiene un ensayo clínico ya para osteoartrosis de rodilla y tiene uno en curso en el INVIMA para enfermedad de injerto contra hueso. Dentro de las otras áreas también está la ingeniería tisular, la cual lidero yo. Esta área pues ha hecho varios desarrollos. Sin embargo, pues como no tenemos una regulación en Colombia, por eso la importancia de esta nueva ley,
pues no hemos podido avanzar mucho hacia los ensayos clínicos. Y en función de esto, pues estamos tratando de que los andamios que generamos para estos constructos tisulares puedan salir como dispositivos médicos y así solucionarle algunos de los problemas que tienen nuestros pacientes en la ciudad y pues en Colombia en general. También hacemos terapia génica, investigación en terapia génica. Hacemos CAR T-cells, que pues ese es también uno de los motivos por los cuales se propone esta nueva ley. Y aquí pues prestos desde el instituto a colaborar en todo lo que se requiera. Andrea, tienes el micrófono apagado. Gracias, Ingrid. Bueno, como ven ustedes, pues la relevancia de este tipo de iniciativas es bastante amplia, sobre todo para todos aquellos procesos de innovación que tenemos, no solamente en las instituciones, digamos, de investigación y desarrollo, sino también en la empresa privada y instituciones académicas. Entrando un poco en materia, entonces, el objetivo de esta parte es mostrar cómo, o explicar de forma clara cómo esta estructura de ley resuelve esos vacíos y cómo se alinea con esos modelos internacionales como EMA, FDA, Corea, Japón, entre otros que son pioneros en este momento en este tipo de terapias. Entonces, Rocío, un poco cuéntanos y desde tu experiencia, digamos, acompañando al equipo de la UTN, ¿cuál fue un poco el génesis del proyecto y la articulación con esos actores técnicos para este proyecto de ley? Vale. Bueno, todo surge por una conversación relacionada con el proyecto de plasma, justamente. Y es que cuando nosotros iniciamos el proyecto de fraccionamiento de plasma en Colombia, la primera respuesta que tuvimos en algún momento por parte del INVIMA, por ejemplo, fue que el INVIMA no tenía competencia para certificar la planta de producción, porque se trataba de una planta de fraccionamiento de plasma. Ese era el nombre que tenía en su momento el INVIMA y el que usó en aquella respuesta, el Centro de Procesamiento de Plasma, y que por esa razón no tenía la competencia. Para nosotros fue, la verdad, bastante frustrante porque en la revisión normativa que teníamos en ese momento, entendíamos que una planta de producción de medicamentos bajo cualquier circunstancia es competencia del INVIMA, y lo que entendimos ahí es que era importante generar estos diálogos de manera muy temprana con todas las instituciones, con el INVIMA, con el Ministerio de Salud, con el Instituto, con Mincomercio, con todas las instituciones para posicionar el proyecto y entender cuáles eran, pues, esas interpretaciones que estaban haciendo las instituciones. Cuando tuvimos esa respuesta nos dimos cuenta que incluso teníamos que ir un paso atrás porque la interpretación que se estaba dando en su momento es que era prohibido utilizar el plasma en Colombia. Y todo esto parte pues justamente porque hay una ley desde 1979 que tiene algunas prohibiciones muy orientadas a la utilización de componentes anatómicos con otros fines y especialmente la exportación, pero también que lo que se entendió en su momento es que no existía una norma que dijera claramente que era posible obtener otros productos más allá de los productos que se transfunden, que es el uso clásico que hacemos en Colombia y en la mayor parte de los países de Latinoamérica, sino que para las instituciones es muy importante tener ese texto que permita expresamente el uso de los componentes anatómicos con otros fines. Entonces, lo que intenta resolver esta ley es enunciar justamente que existen otras posibilidades a partir de los componentes anatómicos y también intenta sembrar algunos términos que hoy son términos relevantes a nivel global, tratar de estandarizar esa semántica que debemos utilizar para sembrar las bases de cómo utilizar esos componentes anatómicos con fines de
producir otros bienes que en todo caso son bienes terapéuticos que se necesitan y que tienen comprobada eficacia y comprobada calidad para tratar ciertas condiciones clínicas. Andrea, tienes el Andrea. micrófono. Rocío, en cuanto a los marcos regulatorios de referencia internacional, para este proyecto, ¿cómo piensa usted o cómo se alinea este proyecto o con cuáles deberían alinearse? Yo creo que aquí también aplica, digamos, la visión también desde el ICRIS como pionero en este tipo de terapias. Solamente alinearnos con CPR 21 FDA o el modelo europeo o el modelo híbrido coreano-japonés. ¿Cuál es la mejor ruta que debemos tomar y qué nos propone este proyecto con respecto a ello? A esta alineación. Pregunta para Ingrid o para Rocío. Bueno, no, pues nosotros, pues la idea sería no que Colombia adopte un modelo único, sino más bien que se alinee de manera inteligente integrando estas tres reglamentos, porque pues cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿verdad? Entonces, por lo menos en el modelo europeo, nosotros vemos que tiene muy buen como reglamento para todo lo que es la producción grado GMP, sobre todo para la seguridad, la trazabilidad, la comparabilidad, la capacidad o la calidad del producto como tal. Esa sería como agarrar ese pedacito de ese modelo europeo y pues colocarlo en nuestra propia ley. Del estadounidense ya sería más, ellos tienen en esa normativa una buena biovigilancia y una farmacovigilancia, entonces sería como tomar de ese modelo ese pedazo. Y del modelo coreano-japonés, sí tendríamos que, ellos tienen una cosa muy importante y que bueno, que nosotros deberíamos considerar, y es el permitir el acceso temprano a las terapias, sobre todo cuando hablamos de terapias avanzadas, porque pues como hemos visto pues a nivel internacional, esto avanza muy rápido en comparación a cómo avanza la normativa. ¿Sí? Ya por lo menos en Europa, principalmente España, ellos ya están aplicando estas terapias avanzadas. Colombia no tiene ni siquiera hoy una normativa para terapias avanzadas, entonces, ni para el uso de estas componentes anatómicos para el desarrollo de estas terapias. Entonces, sí sería muy bueno que del modelo coreano-japonés pudiéramos apropiar ese modelo de traslación rápida a la clínica cuando no hay una alternativa terapéutica para ese paciente en ese momento. Entonces, si esa terapia le pudiera funcionar, pues, como ya lo hacen en Corea y ya también otros muchos países como Reino Unido y demás, si se puede, si esta terapia le pudiera a este paciente que no tiene una alternativa terapéutica mejorar su condición de salud, pues de esa manera aplicarla. Claro, en ese sentido, no como que garantizando la calidad del producto, ¿no? No es que tenemos que proteger al paciente, garantizar la calidad del producto que le vamos a colocar y asegurar como todo el proceso por el que el paciente va a pasar para garantizarle, pues si en ese momento no es una solución a su problema, pues porque es una terapia como no es es una terapia que hasta ahora se va a probar, entonces debería como hacerle todo el seguimiento a este paciente, pero de alguna manera ofrecerle una alternativa terapéutica que en ese momento no tiene. Ese es un buen como norma o que tiene el modelo coreano, que también lo podríamos apropiar en la norma colombiana. Yo creo que cada una de las tres normas tiene algunas cosas que son muy rigurosas, que pues no, tampoco se trata de hacer una norma que no nos deje hacer nada, pero tampoco es una norma tan flexible que no permita garantizar la calidad del producto ni que al final tampoco vaya a llegar a los pacientes. Ingrid, un poco
digamos, un poco pensando en la audiencia. Digamos que es del común saber que es una insulina, es del común saber que es un anticuerpo, digamos que ya llevan bastante tiempo en el mercado y como consumidores o como profesionales, pues entendemos qué es este tipo de medicamentos. Creo yo que por el nivel de innovación que tienen las terapias avanzadas, ¿cómo las definirías tú en un lenguaje sencillo para los que nos escuchan y no están en el área? ¿Y por qué es importante este tipo de discusiones y este tipo de normativas para la seguridad pues de la aplicación de este tipo de medicamentos? Bueno, en general, terapias avanzadas abarcan muchas, o sea, es como una sombrilla que abarca varias líneas. Una es la terapia celular. Esto es donde nosotros podemos utilizar células del mismo paciente o células de otro paciente para tratar alguna patología que tenga en ese momento ese paciente. ¿Sí? O células del paciente o células de un donante para tratar una patología. En eso es terapia celular. También está la terapia génica. En la terapia génica, ¿qué es lo que se hace? Pues hace una modificación genética de la célula que puede introducir la información para que ella ejerza un trabajo específico y que esto pueda mejorar la patología de un paciente. En ese caso, esa terapia generalmente es del mismo paciente, eso quiere decir que es como autóloga. O sea, se tienen células del mismo paciente, estas se modifican y se les vuelve a colocar al mismo paciente para que haga su función. Esto más o menos es lo que hacen las CAR T-cells, que es una de las terapias avanzadas. Y la otra terapia avanzada es la ingeniería de tejidos. Entonces, en la ingeniería de tejidos lo que se hace es como algunos soportes, tanto pueden ser de origen biológico, como por ejemplo nosotros aquí en el ILBIS tenemos la dermis, una dermis que la obtenemos de piel humana. Lo que hacemos es obtener la piel del banco de tejidos y bajo un proceso se le eliminan todas las células. Entonces queda una matriz de colágeno y elastina que lo usamos como soporte para sobre ella colocar células para el tejido que queramos reparar. Entonces ahí cuando juntamos la matriz con las células o la matriz con factores de crecimiento, ya se hace un constructo tisular. Entonces ese constructo es en que en conjunto se usa ya sea para reparación de piel, para reparación de cartílago, para reparación de hueso. Eso en general es como lo que incluyen las terapias avanzadas, así como a grosso modo. Lo otro que me preguntabas, ¿por qué es importante esta nueva ley? Porque nosotros, pues desde varias instituciones en Colombia que estamos trabajando en terapias avanzadas, tenemos como un bloqueo. Llegamos hasta un punto en el TRL, pero no podemos avanzar porque no hay normativa en el país para las terapias avanzadas. Y es importante tener una normativa que garantice la calidad del producto, es como lo más fundamental, que se usen buenas prácticas de manufactura para que le podamos entregar un producto seguro a nuestros pacientes. Es como lo más fundamental de todo este proceso, adicional a que se permita el uso de los componentes anatómicos en la fabricación de estas terapias, porque esa también es otra limitante, como lo mencionaba Rocío, el plasma, nosotros tenemos dentro del instituto un banco de sangre, que también lo que hacemos es incinerar el plasma porque son muchas de las instituciones pues sí, las instituciones de salud muy poco lo usan. Entonces, prácticamente que la mayoría del plasma se incinera y del plasma pudiéramos obtener la albúmina, pudiéramos obtener inmunoglobulinas, pudiéramos obtener otras proteínas que sirven para terapias luego en los pacientes. Eso también es otra limitante. Por eso es la importancia de esta nueva ley. Gracias, sí. André,
Si me permites ahí un comentario frente a la pregunta de los modelos, yo quisiera simplemente decir que nosotros en Colombia históricamente somos muy dados a seguir el modelo europeo. O sea, nuestro derecho básicamente está anclado a ese desarrollo del derecho romano-germánico y nuestro modelo de salud de alguna manera tiene unos matices que se orientan un poco más, perdón, hacia el modelo europeo. Pero nuestro modelo de órganos de trasplante, de todo lo relacionado con componentes anatómicos, en la parte de trasplante veo muy claramente esa orientación hacia el modelo europeo. En la parte de sangre y otros desarrollos de componentes anatómicos no tan así, porque hay una mezcla entre lo privado, lo público, pero existe allí esa veda sobre ciertas actividades. Entonces, yo creo que no se trata de hacer un trasplante normativo del modelo europeo, traigámoslo a Colombia y trasplantémoslo, o de Japón, de Corea, la que sea, o peor aún, hacer un Frankenstein entre los modelos que encontremos, sino que teniendo toda esa información, porque pues algunos países están muy avanzados en esto, han flexibilizado estos modelos para permitir por un lado, la creación de todas esas innovaciones, pero por otro lado, el acceso temprano a esa innovación. Entonces, lo que yo creo es que nuestro deber como país sí es, teniendo toda esa información de cómo lo han hecho otros, traerlo a nuestro país y tropicalizarlo, como siempre decimos, ¿no? Convertirlo en ese lenguaje y generar los acuerdos con los diferentes actores para crear las reglas de juego. Aquí lo que estamos viendo nosotros, el IDPIS y muchos de los emprendimientos, porque al final la conversación con el equipo del senador terminó en, este no es un problema del proyecto de plasma, este es un problema de todos los proyectos de biotecnología hoy en el país. ¿Por qué? Porque el que está produciendo proteínas recombinantes a partir de una célula humanizada tiene el mismo problema. El que está, es más, yo les pregunto a los participantes acá, ¿quién de ustedes sabe cuál es su grupo sanguíneo? Levanten la mano, por favor, a ver si están pendientes. Solo John. Ah, bueno. Camilo, si hay más. Todos saben cuál es su grupo sanguíneo, ¿cierto? Saber cuál es mi grupo sanguíneo implica que hice uso de unas células humanas que son las que se usan para tipificar. Y eso que en nuestra regulación y en el mundo entero se llama reactivo de diagnóstico in vitro, pues no es otra cosa que un reactivo basado en unas células humanas. Lo que pretende este proyecto de ley, al final, hablar de terapias avanzadas es una cosa que uno encuentra como lejana por allá, diciendo, no, es que eso es ciencia hacer cohetes, y muchos de los productos son ciencia súper profunda, pero hay otras cosas tan elementales como lo que les acabo de mencionar, un reactivo que se hizo a partir de unas células humanas que dona una persona. En Colombia eso pareciera no ser posible. ¿Por qué? Pues porque no es posible utilizar los componentes anatómicos para producir otras cosas más allá del trasplante o de la transfusión. Entonces, aquí solamente para decirles que este proyecto de ley, que es de toda la originalidad del equipo de la UTL, del senador, y que hemos participado tangencialmente con alguna información que les hemos entregado y algunos comentarios, no tiene la intención de hacer ese trasplante, no tiene la intención de traer ningún modelo, porque es que poner un modelo en una ley sería absolutamente complejo. Y quiere decir que nos casamos con ese modelo y que si mañana nos damos cuenta que no teníamos que haber hecho ese trasplante o haber adoptado ese modelo y tenemos que hacer algún cambio, pues cambiar una ley es una cosa absolutamente compleja. Entonces el equipo se centró, en mi lectura, se centró un poco más en sentar esas bases
que permita decirle a Colombia, oiga, sí es posible hacer otra cosa más allá del trasplante. Si usted tiene, como los tenemos hoy, porque tenemos un montón de emprendimientos en biotecnología, pues siéntase tranquilo que hay una ley que lo va a respaldar, pero que además le está diciendo a otras instituciones que tienen que hacer una regulación para que este tipo de emprendimientos pueda salir adelante y pueda dar lo que el país necesita: empresa, eh, empleos y solución al sistema de salud para todas esas necesidades que hoy o no están atendidas o están en un riesgo de no ser atendidas. Gracias, Rocío. Ingrid, ¿consideras que esta ley soluciona parte de los cuellos de botella que se tienen en este momento para pasar a lotes ya para estudios clínicos? ¿O qué haría falta? ¿Cuáles son esos vacíos, además del vacío regulatorio, que nos haría falta como país para avanzar realmente en la aplicación de este tipo de terapias? Y en el mismo caso, Rocío, en el caso de plasma, sería la misma pregunta. Sí, esta ley solucionaría uno de los cuellos de botella, pero pues también aplicar terapias avanzadas tiene otros cuellos de botella. En ese sentido, la inversión que se debe hacer para hacer un ensayo clínico con terapias avanzadas es bien alta. Entonces, ese es otro cuello de botella que tienen las terapias avanzadas. Pero si la normativa se logra, eso sería una solución gigante, pues porque el dinero de alguna u otra manera se puede conseguir a través de proyectos o a través de inversiones o alguna manera se consigue para el dinero, pero si no tenemos la normativa, pues avanzar sí es bien complejo. Bueno, pues los escollos son los mismos. No, hay muchos cuellos de botella. Uno de los más importantes que enfrentamos al inicio de este proyecto, por ejemplo, fue encontrar personal, encontrar recurso humano calificado para este tipo de industrias. Eso fue súper difícil. Entonces tuvimos que hacer nuestra curva, por supuesto, para aprender y para traer a personas de otros países que ya tienen esa experiencia y que pudieran enseñar a los equipos en Colombia. La regulación, por supuesto, es una barrera muy importante. En el tema de producir medicamentos hemoderivados, es que aquí tenemos una regulación que realmente está completa. Hoy Colombia trae medicamentos hemoderivados de otros países, sabe cómo certificar las plantas, sabe cuál es el tipo de materia prima que se utiliza. Entonces allí no debería existir esa barrera. Sin embargo, pues al ser el primer proyecto que implementa, que pone en práctica toda esa norma, por supuesto que hay unos retos importantes en la interpretación y sobre todo en cómo ponerse de acuerdo en esa interpretación de las normas que ya existen. Puede que existan algunos vacíos, es probable, tal vez esos vacíos son fáciles de resolver, digo yo, desde el Ministerio de Salud, desde el mismo INVIMA, a través de unos actos administrativos que superen esos vacíos que se identifican o que las instituciones dicen que existen. Sin embargo, creo que la principal barrera es la apuesta como país, la voluntad, la unión de esas voluntades para decir sí, producir medicamentos, producir dispositivos médicos, producir cualquier otra cosa de la que estamos hablando, es algo estratégico para nuestro país porque nos va a permitir eso que hemos escuchado tanto últimamente de la soberanía sanitaria, eso de recuperar nuestras capacidades. Si hablamos de hemoderivados, son productos que se conocen hace muchísimo tiempo. Grifols, que es la compañía, creo, número 1 en este campo, tiene 100 años, es decir, aquí no estamos hablando de cosas, las de Ingrid son súper novedosas.
Claro que sí, estamos hablando de CAR-T, que hoy hay un montón de iniciativas en CAR-T y que de hecho son iniciativas tan costosas que para los países la apuesta financiera es absolutamente compleja. Por eso algunos países incluso han dicho, esto es tan importante que si no nos comprometemos, nos quiebra con 3 pacientes que pidan esto, ¿cierto? Entonces, lo más importante que creo que aquí podemos tener barreras con el recurso humano, con el dinero, con la norma, pero si hay voluntad, las podemos superar. Si no hay voluntad, pues seremos los mismos intentando hacer CAR-T, los mismos intentando hacer hemoderivados, los mismos intentando hacer dispositivos y casi que nadando contra la corriente. Entonces, voluntad es lo primero. Sí, Rocío, y ahí tocas un punto muy importante. Pues por un lado voluntad y por el otro lado poner el centro al paciente. Y tú lo mencionabas hace un momento, que el paciente necesita una solución, necesita una alternativa para para la dolencia o la patología que tiene, ¿cierto? Y esa solución pasa justamente por tener medicamentos disponibles para eso. Y muchas veces las terapias avanzadas o el plasma es el último recurso que tienen, porque recordemos dónde se aplican, por ejemplo, las inmunoglobulinas. Se aplican cuando ya estás en la UCI y tu sistema inmune está tan depletado que necesitas ese tipo de medicamentos para mantenerte vivo. Igualmente con las terapias avanzadas, a veces es la única solución que tienes para el tratamiento de un cáncer o el tratamiento de una patología crónica devastadora, ¿cierto? Entonces, negar también la regulación y demorarnos en este proceso implica también que las vidas de personas que necesitan este tipo de medicamentos, pues también se ponen en pausa, ¿cierto? Y ahí viene un dilema bastante interesante, y sobre todo los que estamos en esta área biomédica, es el tema ético, ¿cierto? El tema ético tomado desde el acceso compasivo, ¿cierto? De cómo hacer que esto llegue, y es un poco la filosofía que tiene Japón con el desarrollo normativo y escalonado adaptativo para esa aprobación, porque lo estás haciendo, o sea, sabes que la única alternativa que tiene ese paciente es la aplicación de este medicamento y se hace un uso compasivo porque es eso o es nada, ¿cierto? O en el caso específico, por ejemplo, digamos que es algo en el caso del plasma, por ejemplo, en otros países donde el acceso se paga por ese plasma. Entonces ahí vienen dos aspectos bioéticos bastante interesantes en estos campos biomédicos. O sea, ¿hasta cuándo se puede convertir en un negocio, por ejemplo, en el caso del plasma, que te pagan por el plasma en otros países? En Colombia eso no está permitido. O en el caso del paciente, que es la única alternativa que tiene, y así sea un protocolo experimental, pues puede acceder quizá a algo que le pueda extender su esperanza de vida. ¿Ustedes qué opinan de este tipo de dilemas y cómo podemos, pues a los que están pensando en emprender en estos temas o a los que están interesados en desarrollar este tipo de terapias, que son los que nos acompañan esta mañana, qué les diríamos a ellos en cuanto a estas cuestiones? Dale, Ingrid. Está bien. Bueno, es una pregunta bien importante. Pues desde mi punto de vista, ofrecerle una terapia a un paciente cuando ya no tiene una alternativa terapéutica es algo muy importante, porque es su última opción. Entonces, en ese sentido, sí tendríamos que evaluar pues la parte ética, o sea, tener un consentimiento informado, que el paciente sepa que va a ser sometido, que él acepte pasar por ese proceso, porque pues no sabemos cómo va a reaccionar a la terapia, cuáles serían los efectos adversos, demás, porque puede ser una terapia que aún no se haya probado en ningún paciente, pero que esté disponible ya con con ensayos preclínicos y demás, pero es su última opción. Pues si uno se pone del lado de los pacientes, yo diría, yo me la pongo, porque pues es mi opción de vivir y de recuperar mi salud.
En ese sentido, sí tendríamos que tener, pues, o se tendría que evaluar mucho cuáles serían esos criterios estrictos de elegibilidad para esos pacientes, cuáles serían esos diagnósticos o raros o graves o que no tienen alguna alternativa terapéutica a los cuales se les pudiera aplicar esta terapia y o sí tiene que pasar ese protocolo por un comité de ética que apruebe el uso de esa terapia en el paciente, porque pues como investigadores nosotros podemos ofrecer unas alternativas, pero ya desde los comités de éticas que son multidisciplinarios, ellos ven otras cosas y sería bueno una evaluación por parte de ellos que dijeran, bueno, sí, es su última opción, lo podemos aplicar. Y ya sí, y bueno, y ahí la respuesta, pues si el comité de ética aprueba, es el consentimiento informado del paciente, ¿no? Porque pues él es el que va a recibir la terapia y es el que a la final va pues a sufrir como el proceso de la aplicación de esta terapia. Entonces, en ese sentido, sí tendría que informársele muy bien al paciente a qué terapia, cuál es la terapia que se le va a aplicar, cuáles serían sus posibles efectos adversos, cómo esto lo puede ayudar también, y pues también tampoco le podemos decir que a la final él se va a sanar o no se va a sanar, porque pues no se sabe porque es una aplicación clínica experimental. Entonces, hablarle siempre con la verdad, que él consienta esa aplicación de la terapia y que un comité de ética lo apruebe su aplicación. Esto pues, y bueno, y desde el lado de los que producimos las terapias, pues garantizar las buenas prácticas de manufactura de esas terapias, ¿no? También garantizar que el producto que se le va a poner al paciente cumple con esas buenas prácticas de manufactura y que el producto es de muy buena calidad para ofrecerle una garantía alta al paciente en el momento de su aplicación. Bueno, yo creo que el tema bioético es un tema muy sensible y es parte, mejor dicho, es una de las razones más importantes para la construcción rápida de una regulación, aunque sea básica, porque creo que es uno de los motivadores más importantes, porque justamente cuando no hay regulación, no quiere decir que la actividad no se haga, al contrario, cuando no hay regulación, estamos a merced de malos usos y ahí es donde vienen todos estos riesgos para la bioética. El riesgo a la autonomía, y es que al paciente se le ofrezcan un montón de proclamas o un montón de indicaciones basadas a veces como casi esotéricas con todos estos productos. Y lo que estamos viendo, yo creo que la medicina siempre se ha basado en usar el cuerpo humano como en una fuente o en recursos para los tratamientos, ¿cierto? Siempre ha dicho, pues si lo que le falta es sangre, pongámosle sangre. Si lo que le falta es la proteína tal, pues sustituyámoslo. Entonces, la medicina cada vez más va a utilizar los recursos humanos justamente como eso, como un recurso para obtener nuevos tratamientos. Y la medicina personalizada o de precisión sí que tiende a ir al uso de los materiales biológicos como un recurso terapéutico. Entonces, sí debería ser muy importante para todos nosotros llegar a una regulación básica que permita tener unos elementos mínimos sobre cómo el paciente puede ejercer su autonomía, que el médico y que el productor puedan decir, es que esto lo vamos a utilizar en tal indicación, porque si está en investigación, pues eso es lo que estamos investigando. O si ya lo investigamos y tenemos probado que funciona en eso es que la vamos a usar. Y no como está sucediendo hoy, que afuera escuchamos un montón de usos y de indicaciones y de cosas que se están utilizando hasta para que le crezca el pelo, digo yo, eso, usted quiere que le crezcan las uñas, vaya y póngase un tratamiento de esos de cosas que ustedes han escuchado. Ahora,
la autonomía del donante, porque si todos estos tratamientos provienen de una persona que dona porque está donando sangre o plasma, o dona porque está entregando su cordón umbilical, o dona porque se hizo una cirugía y ese subproducto lo donó lo regaló, lo entregó para la investigación o para la producción de otros bienes terapéuticos, pues esa persona solamente puede ejercer su autonomía si se le informa adecuadamente y se le dice, señor, es que con esto se pueden obtener otros productos que van a ser utilizados en un paciente así, así, haciéndolo bien. Y eso lo podemos hacer. Y creo que sería absolutamente bueno para todos poder hacerlo. Lo que no podemos pensar acá es que con el hecho de sacar una ley que hace una prohibición, por ejemplo, el tema de la no comercialización de los componentes anatómicos, con lo cual estoy absolutamente de acuerdo, que eso ya implica que no se pueden utilizar los componentes anatómicos para ninguna otra cosa que no sea un banco de sangre, en el caso de la sangre, para transfundir, ¿cierto? Entonces yo creo que aquí la discusión bioética sí que se necesita entender que la única forma de ejercer esa autonomía es que la gente tenga información, tanto el donante como el paciente, información suficiente para que puedan decir, sí, yo dono o sí, yo quiero aplicarme esa terapia, y que con eso podamos lograr uno de los segundos principios de la bioética, y es que podamos hacerle bien a alguien. Bien, porque estamos siendo claros en que este es el alcance de la terapia que le estoy ofreciendo, sin exagerar esos beneficios, sin hacerle correr riesgos no justificados y sobre todo propendiendo por el mejoramiento en un acceso equitativo a terapias que hoy son comprobadas como terapias eficientes, que sabemos que existen, que definitivamente tienen un beneficio terapéutico para los pacientes y que en Colombia hoy no las estamos pudiendo tener porque no hay una seguridad jurídica para la producción o porque no hay una seguridad jurídica que nos permita consolidar toda la cadena de valor en el país. Tú mencionas un tema bastante importante. Yo creo que nos debe ocupar a todos y más, pues, digamos, a los que están proponiendo la ley. Y el tema es que las innovaciones siguen avanzando y el no tener regulación no implica que no vayan a existir esas regulaciones. Entonces, lo que haces es fomentar una clandestinidad de ese tipo de terapias y tratamientos que puede resultar muy peligrosa para los pacientes, ¿cierto? Y más en este tipo de terapias donde la calidad, la seguridad es supremamente importante, porque puede depender que el producto realmente entregue el efecto que tiene que entregar y no haga un daño al paciente, que es el primer principio de la bioética, la no maleficencia. Y ahí hay un aspecto muy relevante y es en cuanto cuál es el riesgo de mantener este vacío normativo en esta materia, que nos sigamos demorando tanto tiempo en tener esta regulación y este tipo digamos, marcos normativos para viabilizar este tipo de proyectos y esa aplicación clínica. ¿Cuál consideran que es para ustedes ese principal riesgo? Para mí, perdón, me tomó para contestar. Riesgos existen en todos los niveles. En todos los niveles, quiero decir, para la población que tiene alguna condición en salud y quiere resolverla. Y cuando uno tiene un problema de salud, pues buscando soluciones se encuentra de todo. Y allá afuera, nuevamente, el hecho de que no exista regulación no quiere decir que van a decir, ah, no lo vamos a hacer. No, lo hacen como se les ocurra. A unos se les ocurre muy bien, buscan el estándar internacional, se apegan. El IDVIS es una de las instituciones que creo que trabaja con un rigor técnico y científico, buscando siempre tener sus desarrollos bajo todo el control. Pero no así lo hacen todos. Y
entonces empiezan a correr ese riesgo que se les ofrecen tratamientos basados en cosas que no están probadas, entonces se les ofrecen unas ilusiones terapéuticas que probablemente no resulten sino en un deterioro financiero para el paciente, además de su salud, incluso a veces exponiéndola. No solo porque lo que se está haciendo no es efectivo, sino porque lo puede poner en un riesgo de descuidar más aún su condición de salud, o incluso que los efectos adversos de ese tratamiento que está recibiendo pues sean superiores. Entonces, yo encuentro que Colombia sí tiene bases para hacer o sea, no es que tenga una regulación expresa sobre terapias avanzadas y que diga que yo le tengo que hacer una medición de no sé qué cosa a la célula para que salga a mercado. No, pero sí hay unas bases de lo que se debe exigir en términos de inspección, vigilancia y control. Entonces, bien podría hacer uso el país de esas normas del modelo de inspección, vigilancia y control para estos otros ámbitos de la producción que todavía no tienen una regulación específica para tratar de minimizar cualquier riesgo al que pueda ser sometido la población. Y segundo, definitivamente es necesario intervenir nuevamente con un modelo de inspección, vigilancia y control todas esas expectativas que se generan en los pacientes con los tratamientos que se están ofreciendo, porque allá afuera se está ofreciendo un montón de cosas que no necesariamente son lo que realmente ofrece ese tratamiento. En ese sentido, voy a hablar de varias publicaciones que ha hecho el New England con respecto al uso de terapia celular de forma no adecuada. Entonces, hay unas publicaciones en el New England, por ejemplo, del uso de células estomales mesenquimales para solucionar las arrugas en el rostro. Entonces, aplican estas células alrededor del contorno de ojos para reducir las arrugas. ¿Qué pasó con estas pacientes? Que en el transcurso del tiempo empezaron a sentir pesadez en los párpados y cuando van a revisión, entonces estas células estomales mesenquimales son unas células que pueden diferenciarse a hueso, piel a hueso, cartílago y grasa. Como el contorno de ojos, se tiene que tener muy claro la terapia, en dónde y cómo se va a aplicar y de dónde es la fuente de las células. Entonces, estas células eran derivadas de médula ósea, el contorno de ojos, tú tienes un microambiente óseo principalmente. Pues las células se diferenciaron a óseo, entonces esta pesadez era porque el desarrollo de hueso en el párpado hacía esta pesadez. Entonces, esa es una de las consecuencias del mal uso de las terapias en los pacientes, por ejemplo. Otro así a grandes rasgos, porque estamos como cortos de tiempo, es usaron terapia para una lesión de médula espinal usando células fetales, otra terapia celular. 10 años después, el paciente desarrolla un tumor que no es de origen de él, porque cuando le hacen cariotipo, el cariotipo es femenino y él es masculino. Entonces ya ahí diferencian que es de lo que viene externo. Claro, son células fetales que aplicaron en su momento y que empezaron a hacer un tumor en este paciente. Entonces, eso por nombrar las cosas que se hacen sin tener un fundamento científico fuerte para el tratamiento de una patología. Sin dejar de lado de si tú no usas un procedimiento aséptico para el desarrollo de terapias celulares en este sentido y que le puedas causar una infección severa a los pacientes, por ejemplo. Tenemos que tener muy en cuenta que nosotros estamos tratando, o con estas terapias avanzadas se tratan personas que tienen alguna patología, que su sistema inmune no está adecuado para responder a infecciones, a otras
retos que tú les coloques. Entonces, sí tenemos que garantizar que el producto que se le vaya a poner a los pacientes tenga buenas prácticas de manufactura. En eso, como comentaba Rocío, nosotros en el IRBIS tenemos un riguroso procedimiento para garantizar esto, lo que muchas otras empresas fuera no lo hacen o no está como bien documentado cómo ellos lo están haciendo y no hay alguien que los vigile porque pues como no hay una norma, entonces el INVIMA no tiene cómo decir, mire, usted tiene que hacer esto así, 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 así. Entonces nadie los vigila y entonces ellos hacen las cosas como mejor les parezca. Y esto puede traerle consecuencias muy graves a los pacientes, inclusive llevarlos a la muerte. Ya hay no en otros países reportes de personas que usan terapias avanzadas y les causan la muerte a los pacientes. Entonces es un tema bien delicado que sí se necesita abordar de la mayor forma pronta posible. Sí, ahí tocas un tema bastante importante, como dices, esto ya ha pasado. De hecho, pues hace unos años, hace aproximadamente unos 5 o 6 años, se reportó la muerte de 64 personas por una mala práctica en la manipulación del cultivo celular. El cultivo celular porque no estaba producido en condiciones GMP ni con todos los controles que tiene un proceso de producción GMP, el cultivo se contaminó con aspergillus y le causó la muerte a más de 60 personas. Entonces sí, es un tema delicado, es un tema de trabajar y trabajar bien, ¿sí? O sea, no per se está mal hecho, sino hay que trabajar bien. Y si las buenas prácticas existen es porque lo que buscan es proteger la integridad de el producto y también la integridad o la seguridad de ese producto frente al paciente y la vida del paciente. Bueno, un poco para ir cerrando el tema, hay dos aspectos importantes, ¿cierto? Hemos hablado de aspectos bioéticos, hemos hablado de la normativa y cómo se alinea o cómo pensamos que podría alinearse con estas otras normativas a nivel internacional que ya existen. Hemos visto un poco las lecciones aprendidas y las experiencias de IPIS y otros proyectos en la producción con esos estándares GMP, pero no hemos hablado de algo muy importante, la aplicación, ¿cierto? Con este proyecto de ley, ¿cómo ven ustedes o qué cambios institucionales se requieren? Tanto en las entidades que en este momento están haciendo investigación y desarrollo o tienen proyectos buscando la aplicabilidad de alguna de estas terapias, o medicamentos biológicos en el caso de los inmunoderivados, y cómo, desde la otra perspectiva, desde el INVIMA, qué cambios necesita el instituto justamente para regularlo, ¿cierto? O cómo para implementar adecuadamente ese proyecto de ley. Esa es otra pregunta capciosa, ¿verdad? Sí, bueno, esa pregunta también es bien importante y bien compleja de responder. Desde el INVIMA, yo creería que sí se necesita o un comité de terapias avanzadas en el INVIMA. Eso no necesariamente quiere decir que ellos necesiten una nueva infraestructura, además, no. Ellos ya tienen una área de medicamentos y una sala especializada. Yo creería que podría ser como una área aparte de esa sala especializada que esté enfocada a terapias avanzadas y en ese sentido sí o sí necesita que ellos se especialicen en esto, ¿no? Sí necesitan como hacer referenciaciones afuera, en donde ya estas, pues la EMA o la FDA o Anvisa pueden
formarlos en estas terapias, porque este comité debería estar formado con personas que tengan conocimiento acerca de las terapias, de cuáles son sus riesgos, de cómo se desarrollan esas terapias, deberían tener como alguna certificación para poder evaluar las terapias, porque como les comentaba al inicio, el avance en las terapias es muy rápido, o sea, el avance de las nuevas tecnologías, las nuevas terapias es muy rápido y la normativa se queda bastante pues rezagada. Yo creería que Colombia tiene como 10 años de atraso en la normativa. Entonces, eso hace que por lo menos esa ente en el INVIMA pudiera estar evaluando las nuevas terapias y pudiera como ir diciendo, bueno, tenemos que hacer renovaciones nuevas en la normativa, o tenemos que, porque se vio algo que según la ley o la norma que se genere, eh, tiene que modificarse, entonces ellos serían los que tomen de esa forma como la batuta para decir, esto hay que modificarlo o esto hay que generar una nueva norma con respecto a terapias avanzadas. Yo creería que sí necesitamos que las personas que del INVIMA se preparen o tengan alguna certificación de alguna manera, no sé cómo se haría, la verdad, afuera, pero sí que se certifiquen de alguna forma con estos entes internacionales donde ya cuentan con estas regulaciones, y esto todo como en función de y bueno, también, pues no sé, de nosotros, pues de la parte de los que hacemos estas terapias, también generar como una forma de un comité asesor también hacia ellos, de cómo se hacen estos procedimientos para la producción de terapias avanzadas. Y al final, pues que sea como un comité multidisciplinario, ¿no? No solo de la parte investigadora, sino también desde comité también clínico o incluso de los mismos representantes de pacientes pudiera ser, ¿no? No sé cómo conformar pues ese grupo en realidad. Bueno, yo quiero ser optimista y pensar que esta ley pueda salir y que no se convierta en una de las muchas leyes que existen en Colombia que no se regulan, porque finalmente la regulación posterior, es decir, lo que va a desarrollar esa ley a través de otros mecanismos como decretos o resoluciones, va a ser una responsabilidad principalmente del Ministerio de Salud. Y aunque no saliera la ley, hoy la competencia para regular el sector salud es del Ministerio de Salud. Por lo tanto, con esta ley o sin la ley, el Ministerio de Salud podría sacar una regulación específica para terapias avanzadas y para todo lo que hemos venido conversando en esta hora. Entonces, seguiré siendo optimista en que sí vamos a poder tener una regulación que incluso teniendo las bases que ya tenemos hoy en nuestro sector salud, como los modelos de inspección, vigilancia y control, el INVIMA y el Ministerio de Salud se pongan de acuerdo en hacer uso de ese modelo para decir, esta es una realidad para el país. Mientras hay una regulación específica, vamos a aplicar el modelo de IBC a estas empresas que están trabajando con células, con otros dispositivos, bueno, con todas las cosas que sabemos que están, todas las iniciativas que muchos de ellos pues pertenecen a la alianza DeepTech, pero que sí rápidamente podamos dar paso a una regulación específica que necesariamente es el Ministerio de Salud el competente para emitirla.
Ahora, ¿qué se necesita para que el Ministerio de Salud pueda emitir esa regulación? Pues todos acá estamos, creo que más que dispuestos a ayudar en lo que sea necesario. Si es que hay que conformar un comité, pues estamos más que dispuestos. Creo que hay muchísimos mecanismos, convocatorias desde el del Ministerio de Ciencia, de la Cámara. Bueno, por todas partes la información fluye y estaremos allí. Algo muy difícil que nos toca como colombianos, y no sé incluso si esto es para todos los humanos, y es la generación de confianza. Yo encuentro que a veces es muy difícil la generación de estos comités porque siempre las instituciones públicas o las entidades públicas tienen una frase que es los conflictos de interés. Y pareciera ser que si yo trabajo en plasma, no puedo ir a un comité a hablar de plasma porque tendría un conflicto de interés. Y creo que ahí es súper importante que todos participemos, porque es que de eso se trata. Si hay alguien que es experto como Ingrid en terapias avanzadas, ¿cómo no vamos a escuchar a Ingrid, por favor, si es que tiene todo para aportar, para que el ministerio pueda decir, bueno, yo entiendo cuál es el interés de Ingrid, pero yo como ministerio hago X, Y y Z y saco la regulación, porque dentro de esos intereses, el interés mayor es el país, y es el país para que tengamos desarrollo y tengamos acceso a esos tratamientos y a esas posibilidades de tenerlas acá en Colombia, generados por empresas colombianas. Entonces, seguiré con mi optimismo, seguiré diciendo aquí estamos todos muy dispuestos. Creo que el INVIMA es una de las instituciones que con su competencia al final no puede hacer nada que no haya regulado el Ministerio de Salud. Por eso a veces incluso ellos dicen, no tengo el elemento, vaya y acose al Ministerio de Salud para que regule. Pero aún así, a veces sin tener el elemento, ellos están dispuestos y siempre están muy abiertos a escuchar qué está pasando, qué es lo nuevo, incluso a que se les pueda decir sugerencias sobre cómo se está haciendo en este país, cómo lo estoy haciendo yo, y siempre están dispuestos a escuchar y a participar. No necesariamente pues ya a implementar como todo un modelo o a decir es que me voy a tomar la licencia de certificar en buenas prácticas a este tipo de laboratorios si no existe una norma, ¿no? Porque también ahí incurriría en una extralimitación de sus funciones y se vienen todos los problemas legales. Entonces, creo que guardadas las proporciones, el INVIMA hace lo que puede con lo que tiene, puede hacer mucho más. Creo que es una agencia demasiado importante para el país. Y lo único que yo quisiera es que dentro de este proceso de reestructuración que están hablando hace un tiempo y que vienen configurando para el INVIMA, que se le dé una gran relevancia a la estructuración de lo que debe ser el INVIMA para Colombia. Una institución muy ágil que tenga esa capacidad de absorber conocimiento rápidamente, incluso una iniciativa que tenían es tener una base de datos de consultores o de expertos, por decirlo de la mejor manera, como ellos lo dicen, un registro nacional de expertos. De manera que si los productos que hoy llegan a la sala especializada o a la comisión son terapias avanzadas, pues yo miro cuáles son los expertos en terapias avanzadas y los pongo a que hagan la revisión de ese caso. Eso sería, por ejemplo, no necesariamente crear un comité, pero sí tener un panel de expertos a los que pueda echar mano el INVIMA o el mismo ministerio cuando necesite hacer revisiones específicas de estos temas. Son mecanismos ágiles, mecanismos posibles bajo la normatividad actual, y creo que lo que nos falta es tener la confianza suficiente para poder hacer uso de esos mecanismos. Y por demás que, pues creo que hay una muy buena base científica y lo que tú dices también es importante, o sea, hay que desmitificar el conflicto de interés. Y en ese sentido, para no estar perdiendo conocimiento y profesionales por limitaciones del mal entendimiento de que es un conflicto de interés.
Bueno, para hacer un cierre, entonces, quisiera dejar 3 ideas que hemos discutido durante esta hora. Lo primero, pues este proyecto de ley es una oportunidad histórica para traducir la ciencia en desarrollo, para que el conocimiento no se nos siga quedando en los laboratorios, que creo que es el caso que hemos estado viviendo en los últimos 5 o 6 años en muchas instituciones, ni en artículos académicos. O sea, no se trata de hacer ciencia para hacer artículos, sino que esos artículos y esa ciencia realmente llegue al paciente, que se transforme en productos, en terapias y en empresas que justamente generen para lo que, pues, generen ese bienestar, ese empleo y esas soluciones reales para esos pacientes. Es poner en el centro al paciente y que el paciente necesita una solución a su dolencia. Segundo, el liderazgo distrital. Agradecerle a Lipis por estar acá con nosotros, igualmente pues, a Bogotá Bio y Bogotá Bio, porque nos están demostrando que la biotecnología puede ser también una política pública de innovación, que es capaz de articular talento, inversión y conocimiento y abrir esos caminos para que surjan spin-off, startups, alianzas público-privadas en salud y ciencias de la vida. Creo que en eso tenemos muchos ejemplos de lo que se está gestando actualmente y pues que puede tener una promesa para contribuir a este sistema de innovación. Y tercero, es que dejar este mensaje, el éxito de esa ley, que lo mencionaba Rocío hace un momento, el éxito de esta ley no se medirá solo por la aprobación, sino en la capacidad de generar confianza y movimiento. Confianza en la ciencia, en la inversión basada en conocimiento, en las instituciones que la respaldan, en los profesionales en la diáspora que están ahí detrás con ese conocimiento y en una nueva generación de emprendedores científicos que creen que innovar desde Colombia es posible. Agradezco igualmente a la Alianza DIPTEC por abrir este espacio de diálogo técnico, a Rocío por este rigor en esta construcción normativa y en apoyarnos pues con todo este proceso y con tu experiencia. Igualmente a Ingrid, pues por representar con tanta claridad ese liderazgo científico que inspira a todo el ecosistema. Este proyecto de ley, pues Colombia no solo regula terapias avanzadas, impulsa la creación de este ecosistema DIPTEC en el cual estamos nosotros comprometidos, que conecta esa investigación con la industria, fortalece esa soberanía tecnológica y da un paso hacia una nueva economía basada en conocimiento, innovación, salud con propósito humano. Muchísimas gracias a todos por asistir y por escucharnos. Rocío y Ingrid, si quieren darnos unas palabras de cierre. No, solamente gracias. Y yo creo que tenemos que mantenernos en eso, en el optimismo, en la esperanza y en el seguir trabajando. No podemos desfallecer. Sé que Colombia, y lo hemos vivido en nuestras experiencias, a veces parece un territorio hostil para la innovación, pero esto solamente va a cambiar si nosotros decididamente trabajamos acá, decidimos mantenernos acá y apostarle desde diferentes frentes, a hacer bulla, a hacer el trabajo bien hecho, a generar el relacionamiento y a mostrar que sí podemos hacer las cosas bien hechas, porque de eso se trata. No hay confianza si no mostramos que las cosas están bien hechas. Muchas gracias y que estén muy bien. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Al igual que Rocío, creo que si todos trabajamos en conjunto, logramos al final que las cosas pasen, ¿no? Sí necesitamos soberanía sanitaria, tenemos muchas capacidades en Colombia, tenemos muchos desarrollos que pueden llegar a los pacientes y que al final ellos son por lo que nosotros estamos trabajando para darles soluciones a los problemas que ellos tienen. Entonces, creería que esta es una muy buena iniciativa. Desde el ISPIS nosotros vamos a seguir trabajando. Estamos a disposición para lo que requieran. Y nada, nosotros seguimos aquí esperando que pase con la ley y el apoyo que requieran, todo lo que necesiten, estamos aquí para ayudarles. Gracias.
Listo, gracias Andrea, Rocío, Ingrid, por compartir todas estas ideas. Perdón que estoy ya por acá en la calle, pero a todos muchas gracias por acompañarnos. Les dejamos también el link para nuestro próximo webinar que vamos a tener sobre oportunidades de internacionalización en Brasil, ¿sí? Vamos a estar con la USP, con Embrapi, con una firma de abogados especializados en esto. Y nada, pues igual seguiremos acá muy atentos para difundir los avances y cómo está, digamos que, recorriendo todo este proyecto de ley que es bien interesante para la alianza. ¿Sí? Entonces, muchas gracias por estar acá y compartir. Un abrazo y buen día para todos. Juan Diego, por acá han pedido el proyecto, el texto del proyecto. No sé si tienes la información de los participantes para que lo puedas compartir. Sí. Podemos enviar un correo a todos con el documento. Sí, gracias. Que esté muy bien. Un abrazo. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego, Gracias. buen día.